Bueno, pues bienvenidos a la serie de entrevistas con gestoras y con gestores de Smart Bolsa, donde entrevistamos a algunas de las gestoras y estrategias en las que tenemos posiciones dentro de la estrategia de Smart Bolsa, el fondo de inversión y el plan de pensiones que asesoramos respectivamente con GES Alcalá y Caser, o ahora Helvetia, asesores financieros, la gestora de pensiones de Caser. En esta ocasión tenemos como entrevistado a Juan Fierro, que es director de desarrollo de negocio de Janus Henderson para el mercado ibérico. Y bueno, Juan nos va a contar brevemente, nos va a hacer una intro de la gestora, pero bueno, Janus Henderson es, digamos, una gestora que gusta dentro de la estrategia de Smart Bolsa, porque es una gestora global, independiente, que esto también es algo que valoramos, y es una gestora pues, con capacidades en todo tipo de clase de activos. Tiene grandes estrategias de renta variable, como la que vamos a presentar hoy, pero también bueno, pues cubren en general todas las clases de activo, tienen estrategias de renta fija, mixtas, en alternativos. En fin, es una gestora con muchas capacidades y totalmente y completamente global. Entonces, bueno, sin enrollarme más, voy a presentar, voy a darle la voz la palabra a Juan Fierro. Un poco la idea es que si te quieres introducir brevemente, aunque yo ya lo he hecho, y seguro que puedes dar alguna pincelada sobre la gestora también que yo no he cubierto. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Un placer estar con vosotros hoy y poder compartir este ratito, tanto con vosotros como con los oyentes o la gente que nos esté viendo, que la verdad que, bueno, estamos en tiempos interesantes y siempre viene bien repasar estrategias, repasar mercados y, como digo, es un placer. Efectivamente, Janus Henderson es una gestora global, es una gestora independiente que nace de la fusión de dos grandes entidades con un largo recorrido, que es por un lado Henderson y por otro lado Janus, pero nace de esa fusión en el 2017 a buscar complementariedad entre esas dos entidades, Janus y Henderson. Como habías mencionado, tenemos expertise en renta variable, tenemos expertise en renta fija, producto alternativo, y a día de hoy gestionamos en torno a unos 500.000 millones de dólares en esas diferentes clases de activos, con más de 2.000 empleados, 25 oficinas por todo el mundo. O sea que, como bien indicabas, somos una casa con presencia global y esa expertise en todas las áreas de inversión donde hoy los inversores, los clientes pueden estar invertidos. Destacaría también dos cosas adicionales sobre Janus Henderson. Yo creo que es la gestión activa, que nos define como casa. Somos una casa en la que nuestros equipos de inversión buscamos soluciones de convicción para nuestras inversiones, soluciones de esas mejores ideas que creemos que pueden aportar más valor añadido, más alfa a los inversores, a los clientes. Y el segundo aspecto también destacaría es esa filosofía de inversión por fundamentales, por un análisis profundo, un conocimiento profundo de los modelos de negocio, de las compañías, de conocer el equipo gestor, el equipo directivo de esas compañías, esas estrategias que tienen a cabo esas compañías para, como digo, fundamentar nuestras ideas y encontrar esas mejores ideas que van a componer nuestras carteras. Por lo tanto, efectivamente, Janus Henderson es una casa global, es una casa de gestión activa y es una casa con una filosofía de inversión por fundamentales y un conocimiento profundo de las compañías en las que podemos llegar a invertir. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción, Juan. Hoy la idea es ver una estrategia que tenemos dentro de Smart Bolsa, que es muy concreta. Dentro de Smart Bolsa solo son estrategias de renta variable y buscamos tener una diversificación pues, global, muy amplia y tener pues, verdaderos especialistas en cada clase de activo. Y en este caso, el plan de hoy es repasar vuestra estrategia de bolsa paneuropea de pequeñas compañías en producto UCIT europeo, regulado, registrado a la venta en España, que tenemos en la cartera de Smart Bolsa. Sé muy bien también que hay una estrategia global que sé que es muy popular, de pequeñas compañías también, pero bueno, nosotros en esta ocasión o en este año pasado
decidimos entrar en la de pequeñas compañías europeas, porque tenemos también especialistas en pequeñas compañías norteamericanas. Y la idea para mí de introducción, Juan, es si nos puedes contar brevemente, para poder cubrir todo lo que queremos cubrir, pues las pinceladas sobre vuestra estrategia de pequeñas compañías europeas y sobre todo que es distintivo, ¿no? A ver, yo creo que hay bastantes fondos de Bolsa Europea de pequeñas compañías en el mercado, pero yo creo que tenéis algunas distinciones que creo que es conveniente, pues, que los oyentes de este vídeo los conozcan, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que tiene mucho sentido porque, como bien dices, el universo de fondos de inversión ya no solo de pequeñas compañías, pero es muy amplio y en concreto el de pequeñas compañías pues también tiene múltiples opciones y yo creo que es importante distinguir qué diferencia un producto de otro. Voy a empezar por definir un poco las características principales del fondo del Janus Henderson Horizon Pan-European Smaller Companies, que efectivamente es un producto UCITS registrado, etc., etc., que lo damos por supuesto, pero bueno, yo creo que es importante recordárselo a los clientes y efectivamente este es un producto que lo que busca es dar exposición a los clientes al universo de pequeñas compañías cotizadas que existen en Europa, es ni más ni menos. Y lo que hacemos es intentar hacerlo de una manera sin un sesgo marcado hacia growth o hacia value, sino con un estilo core, un estilo blend, es decir, es un producto que a lo largo del ciclo económico debería comportarse bien independientemente de lo que hagan los diferentes estilos de inversión. En algunos momentos podemos tener algo de sesgo más hacia valores crecimiento, en algún otro momento podemos tener algo de crecimiento o de sesgo hacia valores más valor, valga la redundancia, pero en definitiva es una estrategia core que lo que busca es dar esa exposición consistente, estable a ese universo de pequeñas compañías del universo europeo, como digo, de pequeñas compañías. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente tenemos entre 100 y 125 o 150 compañías en cartera. ¿Cómo las elegimos? Pues al final tenemos un equipo de 3 gestores con una experiencia media en el mercado de más de 20 años haciendo lo mismo. De hecho, el gestor principal, Oli Beckett, lleva más de 30 años en la industria y lleva gestionando este producto desde el 2005, más de 20 años. Por lo tanto, hay un equipo que respalda ese proceso, esa filosofía. Pero volviendo un poco a la idea inicial que comentaba antes sobre Janus Henderson, esa filosofía de fundamentales, de valoraciones, lo que hace este equipo es encontrar esos modelos de negocio que más nos gustan. Que más nos gustan, pues porque después de analizarlos estamos cómodos con negocios que tienen barreras de entrada, estructuras de costes de esas compañías que nos resultan lo suficientemente óptimos, equipos directivos que conocemos bien, que implementan esas estrategias para esas compañías que nos resultan también atractivos y luego, evidentemente, una estructura y un uso del capital de esas compañías que también nos interesan. Ese análisis fundamental, ese análisis de valoraciones, lo que hace es permitirnos encontrar compañías que el mercado quizá no reconoce y que evidentemente hay un potencial de revalorización, de crecimiento, de rentabilidad mucho más alto del que quizá podríamos obtener si simplemente replicamos el índice de referencia. Por lo tanto, es un producto de compañías pequeñas, es un producto muy fundamental, o sea, muy de selección de valores por fundamentales valoraciones, con un equipo de gestión muy experimentado que lleva haciendo esto durante mucho tiempo. ¿Qué diferencia este producto quizá al de los competidores? Os destacaría 3 cosas. Por un lado, es un producto que va a dar una verdadera exposición a las pequeñas compañías del universo de inversión, porque hay quizá otros productos dentro del peer group de los competidores que incluso suben en el espectro de market cap a mid cap. Este es un producto verdaderamente de small caps. Y cuando digo verdaderamente de small caps, el espectro nuestro de inversión va a ser compañías con una capitalización bursátil desde 100 millones hasta 7.000 millones en el momento en el que adoptamos una posición. Por lo tanto, puramente un producto de small caps. Es más, prácticamente el 40-45% de la cartera se sitúa en compañías con una capitalización bursátil por debajo de 1.000 millones, un billón americano. Por lo tanto, ese es uno de los rasgos característicos, un producto verdaderamente de small caps. El segundo aspecto que destacaría es que ese proceso, esa filosofía de inversión de fundamentales valoraciones, hace que nuestro equipo de inversión busque oportunidades a lo largo del ciclo de vida de las compañías. Cuando hablo del ciclo de vida de las compañías, puedo hablar de compañías
que acaban de nacer y evidentemente han salido al mercado y evidentemente cotizan, pero están en fases de crecimiento muy acelerada y generalmente pues tienes menos visibilidad de si esos modelos de negocio van a triunfar, no van a triunfar, pero bueno, tenemos la opción de invertir en ese segmento del ciclo de vida. Tenemos también la opción de invertir en el ciclo de vida de compañías en crecimiento más moderado, más estable, pero que en una fase de crecimiento más acelerado. Compañías en una fase más madura e incluso compañías que se están reestructurando o se están reconvirtiendo. Entonces, el hecho de que invirtamos en compañías a lo largo de ese ciclo de vida va a hacer que este producto, como mencionaba antes, es un producto con unas características core blend, porque evidentemente tienes compañías en fase de crecimiento, tienes compañías en fase de madurez y tienes compañías en fase de reestructuración. Esto hace que, como diga, seamos un producto core. Por lo tanto, compañías verdaderamente pequeñas, un producto que invierta a lo largo del ciclo de vida de las compañías y el tercer aspecto que creo que es muy relevante es el tema de las valoraciones. Es un producto en el que el equipo va a poner un foco especial en no pagar por exceso o no pagar de más por compañías que quizá pues, están sufriendo o están disfrutando de un buen momento en el mercado, pero cotizan a múltiplos o a ratios que no nos parecen lo suficientemente atractivos para poner el dinero a trabajar. Entonces, destacaría esos tres aspectos diferenciales. Un producto verdaderamente small caps, un producto que invierta a lo largo y ancho del ciclo de vida del universo de compañías de small caps y un producto que pone un foco muy importante en las valoraciones de las compañías en las que invertimos. Muy bien, muy interesante y creo que queda claro que es un producto consistente, ¿no? Hay productos en el mercado, es lo que vemos en Smart Bolsa, que tienen periodos pues, bueno, muy destacados, pero también pueden entrar en periodos, en ciclos donde tienen pues, un comportamiento bastante decepcionante y durante un tiempo continuado. Yo creo que bueno, esto es un producto, como dice Juan, bastante consistente. Volviendo, Juan, un poquito a la clase de activo, aunque también, claro, vosotros puede ocurrir que vosotros de vuestra estrategia trate de alguna manera de mitigar este riesgo. Y es el riesgo, mucha gente cuando le comentamos que tenemos ciertas posiciones en bolsa europea, porque al final tenemos que tener una posición global y diversificada, pues nos dicen, hombre, Europa, pero si Europa está no muerta, ¿no? Pero bueno, esa es la reputación que tiene Europa en general y que incluso aquellas personas que, bueno, que no están en el mundo de la economía, pero no paran de escuchar que si Europa, pues que no crece, que si la locomotora, por ejemplo, que era Alemania, pues que lleva prácticamente 3 años que apenas crece, ¿no? Que son crecimientos del 1% anual o menos. Esto que dicen los ingleses stagnant, ¿no? Una economía totalmente, pues, con unas tasas de crecimiento muy bajas. Y bueno, me imagino, Juan, nos puedes contar ahora, pero bueno, bastantes de esas compañías que tenéis en cartera, me imagino que serán compañías que lógicamente una parte importante de su negocio, aunque sean exportadoras, esté dentro de Europa, ¿no? Y al final estás expuesto a unos mercados que en teoría, en principio, si miramos a las economías, pues bueno, pues no parecen muy atractivos, ¿no? No parece que haya mucho crecimiento ahí. Entonces, a ver, si nos puedes, yo creo que esto es clave para los oyentes, si nos puedes dar un poco, iluminar ahí un poco cómo veis esto y cómo lo mitigáis, si es que hay que mitigarlo, no sé, tú nos dices. Exacto. No, yo creo que has tocado un tema clave y de hecho luego cuando repasemos un poco el posicionamiento y las características actuales de la cartera lo veremos en las perspectivas de crecimiento de los beneficios de esas compañías. Pero efectivamente Ujú. la economía europea llevamos años pues por esa falta de competitividad, por esos problemas estructurales que tenemos, más recientemente la política arancelaria de Donald Trump desde Estados Unidos. Es una economía que de alguna manera efectivamente está estancada, está anclada en crecimientos bastante reducidos. Ahora bien, el universo de small caps efectivamente da oportunidad o da opción a invertir en nichos de mercado con perspectivas de crecimiento muy distintas o desvinculadas al PIB del crecimiento de la economía. Entonces, ese sería uno de los puntos de partida. El universo de inversión de las small caps, por ponerlo en perspectiva, es en torno a unos 1.000 nombres, 1.100 compañías que existen ahora mismo que podríamos invertir en el mundo de las small Ujú. caps. El universo de large caps es en torno a 200. ¿Vale? Por lo tanto, en ese universo, a la hora de pescar,
esas compañías que más nos pueden gustar, podemos encontrar compañías muy concretas que operan en nichos de mercado muy específicos, con posiciones muchas veces de liderazgo, que eso implica también poder de precios, con barreras de entrada, negocios familiares muy bien gestionados, excepcionalmente gestionados, con especialmente la deuda, pero también perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, en ese universo de inversión de más de 1.100 compañías, podemos encontrar compañías con perfiles de crecimiento muy desvinculadas o no tan relacionadas con el PIB de la economía euro, de la economía europea. Por lo tanto, ahí hay un factor a tener en cuenta. Luego también, lo has mencionado, es verdad que la economía europea es una economía exportadora. Aproximadamente el 40% del PIB de Europa es demanda externa. Y como bien sabemos, pues llevamos unos años, la competitividad frente a China, los aranceles, como ha dicho, de Trump, es lo que más ha castigado el PIB de la economía europea. Y el motor de crecimiento, aunque es un crecimiento muy vago, de ese 1, 1,5%, 0,9%, lo que estamos creciendo, realmente el motor de la economía está siendo la economía interna, la demanda interna, la inversión, el consumo, que es lo que está potenciando. Y el universo de pequeñas compañías, fundamentalmente, donde mayor exposición tiene es esa economía real doméstica europea, que fundamentalmente viene impulsada por esa inversión y ese mercado laboral, ese consumo que a día de hoy, aunque bueno, es relativamente vago, pero sigue sustentando el crecimiento y sigue funcionando. Y no solo eso, como bien sabemos todos, el año pasado Alemania lanzó un paquete de medidas de estímulo fiscal en materia de infraestructuras y defensa que nuevamente potencia ese crecimiento más doméstico. Por lo tanto, a pesar del contexto actual de conflicto en Oriente Próximo, que hay una moderación del consumo y de la inversión, nos espera una moderación del consumo y de la inversión por la incertidumbre, el universo de pequeñas compañías, por esa exposición, una mayor exposición a la economía doméstica, hay mayor potencial de crecimiento. Luego también hay un componente estructural y es la desglobalización. O sea, llevamos prácticamente 2 años, 3 años con ese concepto de la desglobalización, incluso un poco más, desde el periodo del COVID, en el que las grandes economías, los grandes bloques económicos están intentando acercar las cadenas de suministro a sus economías, a sus regiones. Están intentando ganar soberanía, independencia industrial, independencia tecnológica, independencia en defensa. Nuevamente, esa inversión más doméstica, las compañías small caps, de pequeñas compañías, las pequeñas compañías son beneficiarias de esta megatendencia o este movimiento estructural. Y un cuarto apunte que haría, el por qué invertir en small caps a día de hoy, es que tenemos el colchón de las valoraciones. Cuando miramos a las valoraciones de las small caps, estamos hablando de múltiplos atractivos, es decir, valoraciones atractivas y especialmente no solo atractivas en cuanto a la historia y en términos absolutos, sino también atractivas en términos relativos frente a las grandes compañías. Por lo tanto, el universo de inversión de las small caps nos da pie a encontrar oportunidades de crecimiento muy desvinculadas al PIB. Estamos en una economía exportadora, pero las small caps tienen mucho más foco a la economía, a la demanda interna, que es donde vemos el motor de crecimiento en los próximos años. Estamos en este contexto de desglobalización donde también son beneficiarias y tenemos el colchón de las valoraciones que nos parecen enormemente atractivas con respecto a las large caps y como fuente de diversificación para los clientes. Justo toca un tema, Juan, el tema de las valoraciones, ¿no? Que era justo lo que quería preguntar después. Una de las razones por las que en Smart Bolsa hemos tomado posiciones en esta clase de activo es porque se ha quedado claramente también por detrás, ¿no? Las valoraciones son atractivas, pero incluso Europa en los últimos años, si vamos a las grandes compañías, lo han hecho bien, ¿no? Esto lo vemos en los índices Eurostoxx, etcétera, FTSE 100. Vemos que las grandes compañías en los últimos años, de hecho, han tenido un desempeño muy bueno, ¿no? Vemos rentabilidades anualizadas en los últimos 3 o 4 años realmente espectaculares en muchos casos, ¿no? Doble dígito muy alto. Sin embargo, las pequeñas compañías se han quedado por detrás. Y bueno, vemos ahí, en principio, una oportunidad de valoración a medio plazo, ¿no? Porque sabemos que las valoraciones a corto plazo pues, no son un indicador que nos vaya a aportar valor, ¿no? En general, un mercado puede estar infravalorado durante bastante tiempo, ¿no? Pero quizás a medio y largo plazo, en general, los activos que suelen estar muy infravalorados sí que suelen reportar rentabilidades interesantes. Pero ¿tú qué crees que podría ser, digamos,
la razón por la que el mercado, ¿no?, podría volver a dar atención y haber flujos de entrada de dinero, que al final es lo que hace subir las bolsas, ¿no? Bolsas como para las empresas. Si hay muchos compradores es cuando las cotizaciones suben. Entonces, yo no sé si vuestro equipo gestor tiene en mente algún, ¿no?, que entienden que pueda hacer bueno, que esas valoraciones tan atractivas, ¿no?, se pongan en valor. Pues es una muy buena pregunta y sí que hay algunos argumentos en favor de las pequeñas compañías. Y de hecho, en los últimos 12 meses, hasta febrero, que es justo cuando comenzó el conflicto bélico en Oriente Próximo, en el último año las pequeñas compañías, a cierre de febrero, las pequeñas compañías europeas lo habían hecho mejor que las grandes compañías europeas. Por lo tanto, estábamos empezando a estar en un contexto de mercado en el que, por varias razones que ahora comentaré, sí que los inversores estaban empezando a premiar o empezando a redirigir los flujos a ese segmento de pequeñas compañías. Entonces, ¿cuáles pueden ser los catalizadores de aquí en adelante? Bueno, el primero y el más obvio, yo creo, es la desescalada del conflicto que tenemos ahora mismo en Oriente Próximo. Y evidentemente, cuanto antes este conflicto termine, mejor. Esto remueve o elimina la incertidumbre que tenemos en cuanto al consumo, a la inversión, normalizaría el precio del crudo, del gas, el precio de la energía, evidentemente, y con ello se recalibrarían o se restablecerían las expectativas de tipos de interés y de crecimiento de la economía. Por lo tanto, esa desescalada del conflicto yo creo que es el primer gran catalizador que puede hacer que volvamos al contexto de mercado que teníamos en enero-febrero, donde ya veíamos rentabilidades superiores de las pequeñas compañías con respecto a las grandes compañías. El segundo aspecto, yo creo que es importante y a muchos inversores se les olvida, es la agenda reformista que tenemos en Europa. A raíz del informe Draghi, hay una agenda reformista, iniciativas muy interesantes sobre la mesa en las que se está avanzando, que pueden suponer un revulsivo para el crecimiento económico de la economía europea. Llámense la reforma del mercado de las titulaciones, la reforma de la Unión del Ahorro y la Inversión, una relajación de las exigencias de capital para el sector bancario. En definitiva, una serie de reformas o agenda reformista que existe en Europa que supondría un propulsor para la economía doméstica y que evidentemente las compañías pequeñas se vendrían se verían beneficiadas. Otro aspecto importante son las perspectivas de crecimiento, de crecimiento de beneficios. Y si miramos un poco las perspectivas o los crecimientos de los beneficios de las pequeñas compañías en los últimos 3-4 años, hemos pasado de tasas de crecimiento de 12-13% a tasas de crecimiento esperado para el 2026-2027 del 18-20%. O sea, estamos viendo o habíamos visto una aceleración de esas perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, ese es otro de los motores, otro de los catalizadores para que las pequeñas compañías sigan comportándose bien. Otro aspecto importante, y luego lo resumiré porque creo que son varios los que estoy comentando, es esa percepción del inversor para diversificar. Venimos de un contexto de mercado en que los inversores tenían exposición a las grandes compañías, a tecnología, al mercado americano, pero a coste o a precio quizá ya no tan razonable, valoraciones más exigentes. En los últimos 12 meses lo que habíamos visto es que los inversores estaban empezando a percibir ese desacople de valoraciones entre las grandes compañías y las pequeñas compañías, y en concreto entre la tecnología, Estados Unidos y Europa, y estaban empezando a desviar flujos de inversión hacia las pequeñas compañías como fuente de diversificación. Y el último factor es el tema de las fusiones y adquisiciones. Como bien sabemos, las pequeñas compañías suelen ser el objetivo de compra en la actividad de M&A, en la actividad de fusiones y adquisiciones. Prácticamente el 80-85% de las compañías que se compran están en el segmento de las pequeñas o medianas compañías. Y cuando hay una compra en el sector, generalmente hay una prima entre el 25, el 30, 40% sobre esa compañía. Por lo tanto, ese es otro catalizador importante, estar en un contexto de tipos de financiación más razonables en el que se reactive la actividad de M&A. Por lo tanto, y por resumir, que sé que son 4 o 5 puntos, pero creo que son catalizadores todos muy relevantes para estar invertidos o para seguir invirtiendo en pequeñas compañías. Evidentemente, la desescalada del conflicto en Oriente Próximo, una aceleración o una continuidad en la agenda reformista que estamos viendo en Europa y que potencia mucho o que es un revulsivo
para la economía doméstica en Europa y las pequeñas compañías se verían beneficiadas. Esa continuidad en las perspectivas de crecimiento, esa aceleración de los crecimientos de los beneficios en las pequeñas compañías. Por otro lado, la diversificación frente a las grandes compañías, tecnología, Estados Unidos, y la reactivación del mercado de fusiones y adquisiciones, que sería otro revulsivo, otro catalizador. Por lo tanto, sí que hay motivos suficientes como para tener las pequeñas compañías en cartera e incluso explorar ese potencial de añadir si normalizamos el contexto geopolítico macroeconómico en el que estamos. Muy interesante ese potencial de doble dígito en crecimientos que mencionabas, que al final, como sabemos, los crecimientos de beneficio pues tienen en el medio plazo tienen que ir seguidos, ¿no? De incrementos en los precios de las acciones. Yo, porque vamos un poco, nos habíamos puesto Juan y yo Sí. un objetivo de acabar, la grabación da igual, pero nos quedarían 2 o 3 minutos. Un poquito. Y voy a juntar la última pregunta, tenía como 2 preguntas, pero la verdad es que van un poco, creo que van unidas, que básicamente es pues que nos cuente un poquito justo lo que estabas mencionando antes, ¿no? Cómo estáis posicionando actualmente el portafolio y si nos puedes dar dónde ves las mejores oportunidades, ¿no? Que va un poco ligado, pues cómo lo posicionáis y dónde estáis viendo ahora mismo pues las mejores oportunidades, si es en algunos sectores concretos, en algunos mercados concretos. Y con eso creo que hemos cubierto, Bueno, ¿no? En un tiempo razonable pues esta estrategia tan interesante en la que Smart Bolsa pues hemos apostado para los próximos años. fenomenal. No, tiene mucho sentido explorar oportunidades y de cómo estamos posicionados, porque al final es exactamente donde vemos, donde lo reflejamos en el fondo. Al final es un producto muy bottom-up, de selección de ideas, pero sí que hay 3 segmentos, diría, de la cartera donde se concentran esas mejores ideas o donde vemos más oportunidades. Por un lado es el lado de la tecnología, pero tecnología ahora explico por qué. Es un área donde estamos sobreponderados, sobre todo en la parte de equipos de semiconductores, no en la parte tanto de hardware o de chips, sino en la parte de equipos que fabrican esos semiconductores. Otra parte es la parte de servicios de comunicación, fundamentalmente en medios y entretenimiento, y otra parte es la parte de industriales. En la parte de tecnología, sobre todo, estamos invertidos en compañías que se están beneficiando de esa digitalización del business to business, de esos avances, esos procesos de digitalización de las empresas, del segmento industrial, incluso del sector público. Pues tecnología muy crítica, muy industrial de alto valor añadido. Por lo tanto, esa parte de tecnología generalmente nos gusta eligiendo muy bien los nombres, preferencia también por aquellos nombres que no son muy dependientes de un CAPEX, de una inversión en capital intensivo, sino que son compañías que tienen una infraestructura más de know-how, más de hardware, más de aspectos físicos. En la parte de servicios de comunicación he hablado de medios y de la parte de entretenimiento. Sobre todo son modelos de negocio, compañías muy centradas en monetizar audiencias, monetizar datos, monetizar información que de alguna manera pues, nos permite ganar dinero de manera muy, o sea, son compañías con ingresos muy recurrentes, con modelos de suscripción. Tanto ahí aportan valor. Y en la parte industrial estamos muy enfocados a beneficiarias de ese CAPEX productivo, es decir, la modernización industrial, eficiencia, mayor productividad, una mayor automatización, electrificación de la industria, segmentos de mercado que se están viendo muy beneficiados también del plan de infraestructuras en Alemania. Si esto lo traducimos a mercados, Alemania es concretamente un área donde estamos sobreponderados por el componente estructural del paquete fiscal que tiene en marcha. Y luego, pues a nivel de características del producto, como comentaba al principio, es un producto muy core, muy blend, con múltiplos atractivos y tasas de crecimiento por encima de los que tiene el índice de referencia. Esto sería un poco en líneas generales las 3 áreas de sobreponderación: tecnología, servicios de comunicación e industriales, por resumirlo de manera un poco rápida y sabiendo que andamos un poco escasos de tiempo. Muy bien, pues Juan, muchas gracias. Yo creo que es suficiente, ¿no? Como dicen los ingleses, short and sweet. Yo creo que hemos conseguido repasar la estrategia. Pienso que es una estrategia muy interesante. A veces hay que tener paciencia, ¿verdad, Juan? Las cosas bueno, pues especialmente en los mercados bursátiles, a lo mejor hay que esperar a veces 3, 4, 5 años, ¿no? Para conseguir los resultados que uno busca, que al final es, pues bueno, tratar
tener rendimientos superiores a los de los típicos índices, ¿no? Y estar puramente indiciado, ¿no? De eso se trata la gestión activa. Pues muchas gracias, Juan, y nos vemos por ahí seguro muy pronto. Y bueno, a ver si podemos disfrutar de esas rentabilidades en los próximos años, que seguro que espero que van a ser muy interesantes. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y un placer estar con vosotros. Gracias.